Mi estimado doctor David Larriategui, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le recibió el año 2024? Buenos días, doctor Montenegro, y a todos quienes hacen la radio redonda, igual un saludo de año nuevo y que sea todos los objetivos se puedan cumplir este año y a todas las personas que escuchan también el programa. Doctor, veo, sobre todo ayer veía una información de España, que el asunto de gripes es terrible y que las unidades que reciben a esos pacientes están totalmente abarrotadas. Se dice Bueno, que aquí en Quito hay una nueva variante de COVID. ¿Cómo está el asunto de gripes y del COVID, doctor Larriategui? A ver, sí, hay una preocupación ahora muy grande porque en el día de ayer Italia acaba de cerrar nuevamente prácticamente todos los hospitales para la atención regular y empezar a recibir pacientes como era al inicio de la pandemia, una gran cantidad de pacientes COVID hospitalizados y prácticamente han suspendido ya las cirugías en todo el territorio italiano, las que estaban programadas para empezar a atender a pacientes COVID. Y está sucediendo exactamente lo mismo también en ciudades grandes de Estados Unidos, principalmente ayer en Detroit, 58,000 casos en un solo día de pacientes COVID. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos preocupa de esta variante que ya se viene hablando desde más o menos el mes de septiembre que se encontró? Es que son variantes del COVID muy contagiosas que generan amplios márgenes de contagio con sintomatología similar, pero que no llegan a ser tan mortales como las vivimos al inicio. Además que también ahora un poco ya conocemos un poco mejor la respuesta de cómo manejar un poco el virus, pero están otra vez atacando con gran facilidad. Y otra cosa importante, que las vacunas iniciales ya no tienen mucho efecto sobre esta variante, sino la última vacuna que se está colocando el Ministerio de Salud, la famosa quinta dosis bivalente. Entonces, la pérdida de eficacia de las vacunas y los cambios que ha sufrido el virus está haciendo que empiece a atacar nuevamente con gran fuerza el COVID en todo el mundo. ¿Qué síntomas? Porque he visto a personas que dicen que tienen ahora diarrea, dolor de cabeza terribles, fiebre, y que, esta es la una parte de mi pregunta, y la segunda, que los que están transmitiendo el contagio son los niños. Ya, a ver, la primera pregunta, síntomas similares a los que teníamos de COVID, respiratorios, el cansancio, el catarro, la moquera, la tos seca, similares, que un poco se está viendo que ocurre más seguido en esta variante, es pacientes con episodios de dolor abdominal y diarrea. Esa es una característica. Y la segunda, que hay un poco más de disfonía, de ronquera, el paciente se pone como caja ronco. Entonces esos son los síntomas un poco que han diferenciado. De ahí similares a los anteriores que ya los conocíamos. Y esta variante tiene una característica que también está generando grandes tasas de contagio, principalmente en pacientes pediátricos y otra vez en pacientes adultos mayores. Entonces, los contagios se dan principalmente, siguen siendo de la misma característica, respiratorios, y la única forma de cuidarnos de eso, utilizando la mascarilla si estamos enfermos, ¿no? Es decir que la quinta vacuna, que a propósito ya me vacuné con mi señora en una de las dependencias del Ministerio de Salud, la quinta vacuna está ayudando. La quinta vacuna ayuda muchísimo para la afectación de esta variante. El problema es que en el mundo la quinta dosis ha tenido un impacto bajo, porque claro, la mayoría ya no quiere vacunarse, ya han recibido 4 dosis y dicen, no, ¿para qué la quinta? Y la quinta es la que más cubre, porque esta está justamente diseñada para controlar estas nuevas variantes que han ido apareciendo de este virus, que ha ido mutando hasta el día de hoy. Ahora, otra cosa que al mundo afectado es que se habla, por ahí leí una noticia, no sé si es verdad o sea mentira, que incluso a las farmacéuticas, Pfizer y otra más, les están siguiendo juicio porque las vacunas han sido un verdadero engaño. Usted que es profesional y sabe de esto, ¿es verdad o no es verdad este tema? No es cierto, y hay un claro antes de la vacuna y un después de la vacuna
en la epidemia del COVID, ¿no? Y pudimos ver cómo pasamos de un gran número de muertos los primeros meses del COVID hasta el desarrollo de la vacuna a una reducción importante de la tasa de fallecidos. Entonces, el principal impacto que tuvo la vacuna y que pudimos ver nosotros fue que empezamos a tener menos gente muerta asociada por COVID, ¿no? Entonces, la vacuna ayudó muchísimo en reducir esta tasa y en reducir el número de hospitalizaciones, que ese es otro proceso eficaz. Ahora lo que sí, y por eso es importante llamar a la gente que nos escucha, que no ha completado sus esquemas de vacunación, que lo completen, principalmente sabiendo que está viniendo una ola importante de COVID, que de hecho ya parece que lo estamos viviendo. Aumentaron mucho las consultas de infección respiratoria, que estábamos prácticamente antes de la Navidad con 1 o 2 casos por semana, a tener ahora casi 10, 12 casos por día de pacientes con infección respiratoria. ¿Y los hospitales cómo están? Los hospitales están también con un aumento importantísimo. A nivel público, pues, algunos hospitales han retomado las famosas carpas respiratorias, que ustedes recordarán eran zonas en donde se colocaba a la gente con infección respiratoria en la parte externa de los hospitales. Algunos han retomado este aspecto para poder empezar a atender el gran número de pacientes que están empezando a llegar. Ahora, cuando hablamos con amigos sobre las vacunas, claro, yo les he dicho, la vacuna se hizo en 1 año, se invirtieron cantidad de miles de millones de dólares y no hubo el proceso que otras veces se hace, ¿no? Procesos largos, de años, de décadas incluso, con inversión fuerte. Pero esta vez fue hecho al apuro, diríamos, con todos los elementos técnicos, científicos, me imagino, pero la secuela que ha dejado esta vacuna es también terrible, ¿ah? Son miles de secuelas, doctor. Sí, bueno, pero comparado con las secuelas que ha dejado el COVID a la población mundial, también yo diría que son menores a la que ha dejado la enfermedad, ¿no? Consideremos que el COVID ha tenido un impacto muy severo en lo que es el problema de la parte neurológica de los pacientes, que eso es algo que no lo vemos. En la parte psiquiátrica de los pacientes quienes han tenido COVID, pues está demostrado que han empeorado el deterioro neurológico, la memoria, problemas de olvido, problemas de depresión, ansiedad y los trastornos ya conocidos como la pérdida de gusto y olfato. Pero estos problemas que han tenido un impacto importantísimo en gran cantidad de pacientes que posterior a salir del COVID mantienen problemas psiquiátricos, psicológicos y el impacto inclusive de haber perdido a muchos un familiar, un ser querido asociado a esta enfermedad. Entonces, hemos tenido efectos secundarios vacunales, pero comparados a lo que ha dejado el COVID, pues no hay un punto de comparación. La vacuna tiene un efecto secundario menor a lo que puede dejar la enfermedad, y la enfermedad tiene muchos bemoles, ¿no? Tiene muchas formas de dejar complicaciones. Algunos pacientes inclusive tienen tos persistente hasta el día de hoy, que no se controla de manera fácil, y no hay todavía un tratamiento específico para este tipo de complicaciones que deja el COVID largo. Es decir, doctor, cuando usted nos refiere a esto, quienes se contagiaron del COVID antes de que haya la vacuna, sí había un gran problema. Claro, básicamente tenían quienes no se vacunaron tuvieron muchos efectos secundarios y secuelas que dejó el COVID hasta el día de hoy, a comparación de la gente que recibió ya la vacuna, inclusive 1 o solo 2 dosis. Ya hemos visto cómo estos pacientes que recibieron la vacuna, así sean esquemas incompletos, tuvieron menos complicaciones de la enfermedad a largo plazo. ¿Cómo convencer o cómo hacemos de entender a la gente que la vacuna ayuda, doctor? Porque por más de lo que usted dice, hay personas, yo conozco familiares que no quieren saber nada de vacunas, ya se pusieron una, les dice un trastorno, a unos hacen, a otros no, un trastorno que no quieren saber nada de vacunas. ¿Cómo hacer entender a las personas que es necesaria la vacuna? Es decir, completar las dosis. Sí, es una situación complicada porque, bueno, primero nos dejamos llevar mucho de lo que le pasó a la vecina, ¿no? En el Ecuador decimos, no, es que a mí me dio dolor de cabeza, pasé mal, esa vacuna me fue mal, y ya con ese miedo sustentado yo no quiero vacunarme. Y no solo ocurre en el Ecuador, sino en todo el mundo. Entonces, ¿cómo ha mejorado, por ejemplo,
países que han tenido éxitos en tasas completas de vacunación, como Holanda, pues está generando campañas importantes de difusión, llegando a las casas para generar un proceso de vacunación, en algunos casos, en algunos países, inclusive obligando a la población a vacunarse, porque también hay varios movimientos actualmente antivacunas. Entonces es un poco complejo, pero yo creo que los datos demuestran esa eficacia en reducción de muerte y complicaciones a largo plazo, que es de donde se puede fomentar el apoyo de la vacunación. Le pregunto al señor doctor David Larreategui, con quien estamos elaborando, y el ejemplo que le voy a dar es para todas las entidades u hogares. Nosotros trabajamos aquí en la radio desde las 6 hasta las 8, personal que ingresa, sale, visitas que entran, sale. Se necesita fumigar porque el virus puede quedar, de pronto, el virus de la gripe, alguna cuestión. ¿Se necesita fumigar los espacios cerrados o con abrir las ventanas y es más que suficiente? A ver, sí, la fumigación demostró prácticamente una eficacia nula, ¿no? Lo ideal es mejorar la ventilación. El problema es que a esa hora hace mucho frío. Entonces, y lastimosamente voy a estar en una zona cerrada en la radio y no voy a poder salir, ahí lo ideal sería utilizar mascarilla. Las personas que van a visitar y hacer transeúntes en el momento de pasar por la radio. Y una persona que está con síntomas gripales, obligatoriamente debe usar la mascarilla. Obligatoriamente, eso prácticamente creo que sería una enseñanza que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Enfermos... Siga, perdón. Los enfermos deben usar mascarillas sin duda alguna. En los hogares, la ventilación obligatoria. En los hogares, ventilación obligatoria, en las escuelas igual. Y otra cosa importante, niño enfermo o estudiante, adolescente enfermo, pues debe quedarse en casa. No sería ilógico que el niño enfermo yo le mande como padre acá a la escuela sabiendo que puede contagiar al resto de los 20, 30 compañeros que tiene el niño. Irresponsable sería sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno ya tiene síntomas gripales, ponerse la mascarilla, no esperar a que comience a toser, sino uno se da cuenta cuando no está bien en la forma de gripes, ¿no? Así es, ya uno siente el catarro, la moquera, la congestión nasal y empieza a estornudar, pues la mascarilla genera un importante fenómeno de bloqueo, además del lavado de manos, que es la otra herramienta que tenemos. Voy a seguir dando lectura a mensajes que me llegan al 099-0079-559 para que conteste el doctor David Larreategui. Mi madre tiene EPOC, no sé qué sea EPOC, y la presión alta, ¿es recomendable vacunarse? ¿No tendrá efectos secundarios la quinta dosis? No, más bien justo ella, que es una paciente de riesgo. El EPOC es el enfisema pulmonar, tiene un alto riesgo de hacer neumonía grave. Entonces, justo para ellos, inclusive la vacunación empezó mucho más temprano. En pacientes adultos mayores con enfermedades crónicas se está vacunando ya desde el mes de septiembre en el Ministerio de Salud. Me pregunta Marco, ¿alguien que ya tuvo COVID puede volver a contraer nuevamente esta pandemia? Sí, el COVID se puede contraer y en estas variantes las veces que sean infinita veces, siempre y cuando el paciente cumpla los requisitos de estar en contacto con un paciente cercano con COVID. ¿Cuáles son las secuelas cuando uno contrae 2, 3 veces, como usted dice, infinitamente el COVID, doctor? Las secuelas más comunes principalmente han sido, del punto de vista neurológico, la pérdida de la memoria, pérdida de la atención. Del punto de vista psiquiátrico, un fenómeno de ansiedad y depresión. En el punto de vista respiratorio, la tos persistente y la fatiga, la falta de aire. Y desde el punto de vista cardíaco, una miocarditis que es un proceso inflamatorio del corazón que da taquicardia o arritmias que pueden generarse en los pacientes en el proceso de recuperación o post-COVID. ¿Todo tratable? Todos tratables, pero algunos con mayor dificultad que otros, y no tenemos un tratamiento específico para este tipo de patologías que dejan secuelas del virus. Otra pregunta, ¿se puede colocar la quinta vacuna si solamente se ha hecho 3 dosis, se ha puesto 3 dosis? En algunos países se está colocando la quinta vacuna sin un requisito de tener toda el esquema previo completo, como por ejemplo puedo nombrarles México, que de hecho ahora ya la quinta dosis la venden de manera libre, pero en nuestro país todavía la regulación indica que
para yo colocarme la quinta dosis debo haberme colocado ya las dosis previas de COVID. ¿Sabe que cuando yo me fui con mi mujer a ponernos la quinta dosis, ni nos preguntaron? Yo le dije, venimos por la quinta dosis. Ojo, yo ya me he puesto las 4, pero no nos preguntaron, doctor. Sí, a veces suelen tener en la base de datos, pero la quinta dosis está, tenemos bastante dosis, bastante vacuna, y yo creo que viendo la experiencia que están haciendo en países del hemisferio norte, que ya están viviendo el impacto severo de esta nueva variante, los pacientes vacunados de la quinta dosis con esta nueva variante pues sufren una enfermedad mínima y algunos inclusive no la sufren. Entonces, es por eso que es importante generar la vacunación con esta vacuna bivalente que es para las nuevas variantes del virus. Ahora, ¿se seguirá haciendo estudios para definitivamente sacar alguna vacuna, cosa que creo que es imposible, para el COVID, definitivamente desterrarle? Definitivamente será difícil, pero sí estudios para ir controlando las nuevas variantes. El virus se ha ido defendiendo, se ha ido mutando, trata de defenderse de nuestro ataque y claro, va cambiando y va generando estos procesos, y que es un virus que se le va a quedar con nosotros prácticamente de por vida. Lo importante es que ahora que ya lo tenemos un poco más conocido y claro, irlo controlando a través de la vacunación o probablemente en un futuro algún desarrollo de un antiviral específico, que también se ha venido trabajando en esto también. Me llega un mensaje, dice, ya son 30 años o casi 30 años del VIH-Sida. ¿Hay alguna cura o mejora para establecer una definitiva solución para este problema? A ver, bueno, con VIH, lo importante es que ahora prácticamente los tratamientos controlan la enfermedad en su totalidad, y algunos países, principalmente los países escandinávicos, Suecia, Finlandia, tienen a todos sus pacientes VIH en tratamiento con antirretrovirales, que además es muy simplificado ahora el tratamiento con una sola tableta. Los pacientes pues no tienen mayor molestia, toleran adecuadamente estos tratamientos y llegan a estar indetectables, es decir, a no tener virus ya del VIH en sangre por el efecto de la pastilla, y esto hace que a medida que pase el tiempo, ya para el 2040, 2050, con el efecto de estos tratamientos, en estos países se planifica ya una erradicación del virus en su población. Y esto está pasando a nivel mundial. Ahora, se está trabajando en vacunación para VIH, sí, hay un par de estudios que están ahorita en fase 3, es decir, ya empezando a probar en animales si es que se puede controlar esto, y además a un futuro ya no muy lejano, inclusive tratamientos inyectables de VIH mensuales o trimestrales, en donde el paciente ni siquiera tiene que estar tomando pastillas, sino una sola inyección, y irse colocando esta medicación cada 3 meses o cada mes o cada 6 meses o inclusive en un futuro hasta en un año, que son los tratamientos experimentales que se presentaron en la reunión mundial de VIH de diciembre. Pero me imagino debe ser unos costos terribles esa medicación. Por ahora, claro, y además son todavía tratamientos experimentales, pero algunos, los que ya han salido, algunos de estos que ya se están usando en algunas poblaciones, principalmente en la zona del África subsahariana, en donde hay países con el 70% de la población con VIH, pues en estos países se ve que es eficaz y que, claro, ahorita está muy caro, pero en el futuro, asimismo, como todos los antirretrovirales, después van controlando el precio y se van generando para la población mundial. ¿Pero no hay posibilidad de una cura definitiva, de algún medicamento, algo para una cura definitiva? No. Por ahora no, en el momento actual no. Tenemos una vacuna que se está desarrollando en la zona de Indonesia, que parece tener una eficacia ahí para el control total de la enfermedad, pero estamos a la espera de los resultados, ¿no? Me dice un mensaje, los retrovirales causan problemas en la salud, incluso cáncer, ¿es verdad? No causan cáncer, pero sí tienen algunos efectos secundarios que tienen que ser vigilados, y justamente este es el objetivo en la evaluación médica, que uno va observando los efectos que tienen los medicamentos, principalmente dependiendo del tipo de medicamento. Algunos tienen efectos óseos, renales, hepáticos, entonces que pueden desarrollar problemas a largo plazo, pero el antirretroviral como tal generar cáncer no. Es decir, si está con un cuidado o una atención médica adecuada, el médico va a estar controlando cómo está el hígado, el riñón, qué sé yo.
basta ir observando eso, ¿no? Y recordar que el mismo VIH es el que puede generar cáncer, ¿no? Hay muchos tumores relacionados a VIH que se conocen como tumores link de VIH, que son, por ejemplo, los linfomas, en la mayoría que son tumores de los ganglios linfáticos que pueden asociarse, y claro, esto inclusive en pacientes con tratamiento, y obviamente nosotros lo que hacemos en los controles es ir viendo el comportamiento de la respuesta de las células y de las defensas que tienen los pacientes frente al virus y observando que no existan ese tipo de problemas. Existen irresponsables, dice don Néstor, existen irresponsables de enfermos de gripe que no usan mascarilla. ¿Debemos los no enfermos usar mascarilla? A ver, esto es importante, ¿no? Si yo veo gente enferma alrededor mío y la persona enferma no desea ponerse mascarilla, pues evidentemente yo, para protegerme individualmente de no contagiarme de esto ha pasado mucho en los trabajos de fin de año, pues yo debería utilizar mascarilla para disminuir el riesgo de contagio de esta persona que no desea utilizar. Lo lógico, y como ocurre en cualquier país del mundo, es que si yo estoy enfermo, yo debería colocarme la mascarilla, ¿no? Voy a ser egoísta. En nuestro caso, usted conoce nuestra cabina, mi estimado doctor. ¿Qué pasa en nuestro caso si la persona que está a 2 metros está tosiendo, no usa mascarilla y yo tampoco uso mascarilla? ¿El espacio corto puede contagiarnos? Claro, además que ustedes están en un piso alto, casi siempre cerrada la ventilación, sí. Un poco complicado, entonces tienen un alto riesgo de contagiarse, además que el espacio es cerrado, ¿no? Entonces, en espacios cerrados con personas sintomáticas, ustedes aumentan altamente el riesgo de contagio. En la pausa voy a romper las ventanas. Dice, tengo 2 vacunas Sinovac y la tercera Astra. ¿Me puede poner la quinta o debo primero colocarme la cuarta? Me dice, gracias. Se puede colocar la quinta, eso le digo, en algunos países se está colocando la quinta de manera directa sin completar los esquemas. Yo tenía entendido que en Ecuador se estaba viendo que el paciente en la base de datos tenga ya sus 4 dosis para proceder a la vacunación directa, ¿no? De todos modos, yo recomendaría que el paciente que complete su vacunación en un tiempo corto llegar a la quinta dosis y también así ayudar a los datos epidemiológicos del país, ¿no? Que fuimos los campeones en primera y segunda dosis, más que inclusive ganamos a Italia, Japón, Europa. Fuimos uno de los mejores países en ese aspecto, pero nos pasó la novelería de la vacunación y ahora nada, pues estamos flojos en lo que es terceras, cuartas y peor quintas dosis. Más que novelería, no hay campaña, ¿no? Debería ser una campaña sostenida. Claro, también, faltó impacto en los medios de comunicación y también como que ya nos fuimos relajando un poco frente a la epidemia, entonces todo este aspecto tanto del gobierno, de las campañas de vacunación fueron mermando en el impacto de la vacuna. ¿Dónde están colocando la quinta dosis? Todos son gratuitas y lo dispone el Ministerio de Salud Pública en los diferentes centros de salud. Tengo entendido que los centros de salud principales del país están colocando, los tipo 1 están colocando la vacuna. Me escribe el señor doctor Byron Augusto Cucos Canelos. Dentro de los muchos enfermos que atendí esta semana, vi una paciente que lleva el 6º COVID de profesión odontóloga. Ojo, y muchos enfermos sintomáticos con test influencia y COVID negativos. Sí, eso también está pasando, ¿no? Y el doctor Canelos, que es un neumólogo reconocido de la ciudad, también debe estar viviendo lo que estamos viendo la mayoría de nosotros, que es un aumento dramático del número de casos respiratorios, y más aún en una profesión que tiene alto riesgo de contagio, como el odontólogo, ¿no? Que está trabajando en la vía aérea. Entonces, claro, en ellos hemos visto, hay pacientes que van 6º, 7º, 8º COVID en estos 2-3 años, y algunos, claro, con enfermedad severa, grave, que han sobrevivido a la enfermedad y que se siguen recontagiando, y es importante ahí evaluar, y lo que estamos viendo, esta variante, como tiene esta característica de tener una infección rápida, de afectar rápidamente, de tener un pico de 2-3 días, en algunas pruebas de antígeno no se detectan si no se hacen de manera precoz. Pero yo en general diría que si yo tengo síntomas en el contexto actual que estamos viviendo en el Ecuador y en el mundo, debe pensarse primeramente en COVID y en virus de influenza y empezar el tratamiento.
¿Usted le conoce al doctor Byron Augusto Canelos? Sí, claro, Ah, neumólogo. neumólogo, sí. Ah, ya le voy a invitar aquí al programa para que nos hable, nos dé consejos. Mi doctor, quiero agradecerle a usted siempre por su fineza y mucha gente dice que ¿por qué alarmamos? Yo creo que la radio está en la obligación de coadyuvar a que la salud, en este caso, vaya decreciendo y no en aumento. Doctor, quiero agradecerle a usted porque más me demoro en pedirle una entrevista que usted siempre nos acepta. Sí, bueno, muchas gracias, doctor. Y claro, no es una alarma, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Europa y está la situación complicadísima, en Estados Unidos igual. Y esto se nos vendrá después un poco acá. ¿Y cómo podríamos mejorar? Pues con todo lo que hemos dicho. Y invitar a la gente a que use mascarilla si está enferma, cuidarse y a que se vacunen, completen sus esquemas de vacunación. El doctor David Arriategui, voy a subir esto a la red, esta entrevista, te ruego pasarme la entrevista. Vale la nota, ¿no? La entrevista vale la pena para que la gente que no escuchó pueda hacerlo, señoras y señores.